En 1997, Apple estaba a punto de irse a la quiebra, pero aunque parezca increíble, y a pesar de la gran rivalidad, Bill Gates y Microsoft salvaron a Steve Jobs de irse a la ruina. Quédate y conoce la historia de cómo Microsoft salvó a Apple de irse a la quiebra. ¿Por qué Apple estuvo al borde de la quiebra? Para entender cómo Microsoft salvó a Apple, debemos explorar primero cómo Apple llegó a estar en una situación tan difícil. En la década de 1990, Apple había perdido el rumbo y estaba perdiendo participación de mercado ante la competencia de Microsoft. Los problemas internos en Apple, como la lucha de poder entre Steve Jobs y el CEO John Sculley, también contribuyeron a su declive. Además, las ventas de la Macintosh estaban disminuyendo y Apple se estaba quedando atrás en el mercado de los ordenadores personales. Todo esto llevó a una disminución en los ingresos y una pérdida de confianza en la capacidad de la compañía para recuperarse. Steve Jobs sabía que necesitaba inyección de liquidez, pero ¿de dónde iba a salir ese dinero? Los accionistas estaban abandonando el barco y los inversores potenciales tenían miedo de comprar acciones de una empresa que se preveía que iba a fracasar. La inversión de Microsoft en Apple. En 1997, Microsoft invirtió $150 millones en Apple. Esta inversión fue una sorpresa para muchos, ya que Gates y Jobs habían sido acérrimos rivales en el mercado de los ordenadores personales. Sin embargo, la verdad es que Bill Gates no estaba haciendo esto por caridad. En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba investigando a Microsoft por monopolio en el mercado de los ordenadores personales. La inversión en Apple podría ayudar a Microsoft a demostrar que no era un monopolio, ya que estaba trabajando con su competidor directo. Además, la inversión también garantizó que Microsoft seguiría siendo un jugador importante en el mercado de los ordenadores personales, incluso si Apple se hubiera derrumbado. Además, la inversión también permitió a Bill Gates asegurarse de que las aplicaciones de Microsoft como Microsoft Office estarían disponibles para todos los usuarios de Mac. Esto ayudó a Microsoft a expandir su base de clientes y aumentar su presencia en el mercado de los ordenadores personales. El acuerdo de patentes. Para que la inversión de $150 millones se diera, ambas empresas llegaron a un acuerdo de patentes. En ese momento, Apple estaba luchando contra Microsoft por el uso de la interfaz gráfica de usuario GUI y otros elementos del sistema operativo en Windows. Apple creía que Microsoft había copiado ilegalmente elementos de su sistema operativo para Windows. Microsoft, por su parte, argumentaba que había llegado a la interfaz de usuario mediante la investigación y el desarrollo propio. Para resolver este problema, Apple y Microsoft firmaron un acuerdo de patentes cruzadas en el que ambas compañías se concedían licencias mutuas para sus respectivas patentes. En otras palabras, Apple permitió a Microsoft el uso de sus patentes y tecnologías y viceversa. Este acuerdo fue beneficioso para ambas compañías, ya que les permitió centrarse en su competencia en el mercado y evitar futuras batallas legales. Además, el acuerdo de patentes permitió a ambas compañías utilizar tecnologías que eran críticas para el éxito de sus productos. Por ejemplo, Microsoft pudo seguir ofreciendo el software de Office para Mac y Apple pudo utilizar tecnologías clave en el desarrollo de su sistema operativo. El éxito de Apple. Sin duda, la inversión de Microsoft y el acuerdo de patentes no fueron las únicas razones por las que Apple se recuperó de su crisis. Otro factor importante fue el regreso de Steve Jobs a la compañía en 1997. Jobs trajo una nueva visión y liderazgo a Apple y fue fundamental para el éxito posterior de la compañía. Además, Apple lanzó productos innovadores como el iMac, el iPod y el iPhone, que revolucionaron la industria tecnológica y mantuvieron a Apple en la cima del mercado. Y así fue como Microsoft y Bill Gates, quien había sido menospreciado por Steve Jobs y sus colegas desde hace décadas, serían quienes terminarían siendo los salvadores, entre comillas, del imperio tecnológico más famoso del mundo, Apple. Dime cómo te ha parecido la historia. ¿Sabías que Microsoft salvó a Apple? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.